Recibimos aquí en Telenoche sábado a Daniel Radío. La verdad que es un placer conversar con el secretario de la Junta de Drogas. Hay muchos temas para poder desarrollar y le agradecemos por venir a nuestros estudios. Daniel, gracias por estar acá. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y aparte de hablar de un tema que es... con Daniel Radío hemos conversado en innumerable cantidad de oportunidades, pero creo que la primera vez que hacemos una entrevista como secretario de Drogas. La política de drogas es prácticamente que inabarcable en la cantidad de aristas que tiene y sobre todo de asuntos internos de las familias. Lo primero que quiero preguntarte en realidad está vinculado más a lo que recién repasábamos que pasó en la República Argentina. Esto de la droga adulterada. ¿Se mira con atención lo que pasa con Argentina? O sea, lo que pasa en Argentina, ¿después es probable que suceda en el Uruguay? Lo que pasa en Argentina se mira con mucha atención. Posible es que pase, porque en realidad en la misma medida que se trata de un mercado clandestino, no tenemos chance de controlarlo, ¿no? Lo más que se trata de hacer es reprimirlo, controlar la oferta. La política de control de la oferta lo que procura es que la droga no esté accesible para los usuarios. Si uno lo mira en términos de cuántas veces logramos incautar droga, bueno, se puede decir que a veces ganamos, a veces perdemos, pero si uno lo mira en la otra punta de la línea y mira a los usuarios, no hay ningún usuario que se quede sin consumir. Ningún usuario que tenga ganas o necesidad de consumir se queda sin consumir. Lo cual nunca quiere se produce un faltante de stock de droga. Nunca, porque además eventualmente si falta una sustancia van a otra, con lo cual quiere decir que toda la política de control de drogas es ineficiente, ¿no? De control de la oferta es ineficiente, es ineficaz, ni siquiera es eficaz, porque en realidad al final de la cadena siempre los usuarios consiguen la o sea que eso, pero usted por lo que dice no es solo Uruguay, sino es un tema global. No, sobre todo en todo el mundo. A ver, hace unos días apareció un barco ahí en San Antonio con decía, y esto es culpa de que liberalizamos en el Uruguay. Mirá lo que pasa en Argentina y en todo el mundo, ¿no? En junio de 1971 Richard Nixon hizo el discurso aquel por el cual anunció la guerra contra las drogas. Creo que había 3 millones de usuarios de cocaína en Estados Unidos. 7 años más tarde había 30 millones de usuarios de cocaína. No, las cosas no... O sea, que usted es convencido que la política prohibicionista, vamos a decir, de erradicación de la oferta no funciona. No, pero eso no es una cosa que forma parte de un convencimiento personal. Uno puede tener distintas posturas filosóficas con respecto al tema, pero cuando uno lo mira desde el punto de vista pragmático, cuando mira al final de la cadena, todo lo que hemos hecho, no en Uruguay, en todo el mundo, no el comisario que entra con la 38 en la canana, no, las bazucas norteamericanas en Colombia, los helicópteros en México, todo eso al final del camino fracasa porque el usuario consigue la droga. Todos esos miles de millones de dólares que todos los años la humanidad gasta en reprimir el tráfico, fracasa. Pero no en Uruguay, en todo el mundo. ¿Sabe que la gente que está del otro lado entonces dice, bueno, entonces ¿cuál es la alternativa? Bueno, yo creo que hay que luchar contra el paradigma prohibicionista, hay que cambiarlo y eso implica un cambio cultural, porque toda vez que alguien dice esto, te saltan a la yugular. Tampoco no en Uruguay. Quien lo dicen en España, lo dicen en cualquier país y inmediatamente la comunidad reacciona mal. No sé si vos notaste que muchos expresidentes latinoamericanos, cuando dejan de ser presidentes, se han unido y han hecho agrupaciones para defender el tema de que hay que luchar contra el prohibicionismo. Pero mientras son presidentes, no, porque tiene un costo político decir estas cosas. La excepción dignísima, hay varias excepciones, pero una excepción que me interesa destacar a mí, el presidente Jorge Valle, que lo decía estando en ejercicio de la presidencia, ¿no? Jorge Valle llegó a ir a Estados Unidos a decir que había que legalizar todas las drogas. Yo no comparto esa filosofía. Yo sé que usted me va a decir, esto tiene un costo político elevado, no es agradable para el que está del otro lado muchas veces escuchar esto. Pero entonces usted me dice que si la situación fuera ideal para el secretario de la Junta de Drogas del Uruguay, ¿usted pondría a disposición del consumidor cocaína, éxtasis, heroína? No, ahí no hay que confundir los tantos. La primera cosa es, Uruguay hizo una cosa muy positiva como fue regular el mercado de cannabis, que tiene resultados favorables que después si querés lo conversamos. La regulación de los mercados de otras drogas no se puede hacer en un solo país, esa es la primera cosa, no se puede hacer en un solo país. Y tiene que ir acompañada de medidas educativas.
Ninguna decisión es libre si no hay información y educación al respecto, ¿no? Eso tiene que estar O sea que claro. usted estaría a favor de una liberalización de la venta de drogas o regulación de la venta de drogas, de todas las drogas, si fuera algo más global. Ah, sí, claro. ¿Sabés qué pasa? Si vos lo mirás retrospectivamente, ¿por qué a todos nosotros nos parece normal que las drogas estén prohibidas? Porque siempre estuvieron prohibidas. No, están prohibidas en el último siglo nada más. Antes no estaban prohibidas. Están prohibidas en el del siglo XX. Lo que pasa es que todos nosotros nacimos en ese siglo en el que han estado prohibidas. Por eso nos parece lo Claro, natural. pero también hay Pero prohibiciones, para que bueno, déjame terminar el sí. razonamiento. Antes, cuando no estaban prohibidas, no teníamos ni la enésima parte de los problemas que tenemos ahora. Pero si tenemos un episodio testigo, es la ley seca en Estados Unidos. Cuando hubieron ley seca en Estados Unidos, no resolvieron ni uno solo de los problemas que daba el alcohol, sino que agregaron nuevos y tuvieron que terminarlo. No sé por qué no razonamos así con las Claro, otras pero usted cosas. está poniendo casi que en igualdad a la cocaína con el whisky, No, son o al éxtasis con una cerveza. No, para nada, no lo pongo en igualdad, son todas sustancias diferentes. Lo que yo digo es que los problemas de adicción o de consumo problemático, mejor dicho, no están en la sustancia, están en la forma como nos vinculamos, entre otras cosas con las sustancias, no solo con las sustancias. Nosotros podemos tener relaciones tóxicas con las sustancias o con el trabajo o con internet o con el celular. La culpa no la tiene el celular. Que haya, yo lo he dicho más de una vez, que haya violencia de género no quiere decir que hay que disolver los matrimonios. Entonces hay que prohibir las relaciones de pareja porque hay ¿Y esto violencia usted lo de género. conversa con el presidente de la calle Pou? Yo lo converso con todo el mundo. Con la calle Pou hace tiempo que no conversamos esto, pero lo converso con todo el mundo, ¿no? Porque también es verdad que, a ver, uno podría decir, bueno, entonces, de alguna manera, si pienso esto, pero hasta que no lo haga el mundo entero, yo no lo voy a hacer, es un poco como un ejercicio filosófico. No es un ejercicio filosófico, porque lo que hay que dar es una batalla cultural. Y de hecho nosotros tenemos toda una pelea en el mundo en el cual Canadá y Uruguay juegan un papel importante, no desde que está este secretario de Drogas, Uruguay tiene una línea de continuidad y una política de Estado en este sentido. Damos una pelea en el mundo en este sentido contra otros que piensan exactamente lo contrario. Básicamente China, Rusia, los países árabes, Cuba, no quieren ni que se mueva una hoja de nada, ¿no? Quería hablar del tema de Argentina, pero la charla ha derivado para este asunto y me parece bien interesante, por cierto. Uruguay dio un paso con el tema de la regulación de la marihuana. Sí, pero el paradigma hegemónico en Uruguay es el prohibicionismo. Tenemos una excepción. Claro, por eso digo, tenemos una excepción. Uruguay dio un paso con la regulación de la venta de marihuana. Y usted dice, Uruguay y Canadá son los dos países que quizás hacen punta en el mundo, porque es verdad también que después de que Uruguay dio el paso, hubo otros países que fueron y van a por el haber mismo más camino, en breve, ¿no? Alemania, estados. Luxemburgo, van a haber más. ¿Y después? O sea, ¿qué otro paso habría que dar? ¿Qué otro paso se podría dar? Yo creo que hay que, es hacer un ejercicio de futurología, yo no lo sé. La otra cosa es soñar con que no haya prohibicionismo, no quiere decir con que desaparecen los problemas asociados al uso problemático, no. Lo que yo digo es que el prohibicionismo no solo no resuelve los problemas asociados al uso problemático, no los resuelve como está demostrado, sino que agrega nuevos. La violencia, el crimen organizado, el sicariato, todo esto lo trajo el prohibicionismo, no lo trajo el uso de drogas. De hecho, nosotros tenemos... ¿Uruguay está en condiciones de dar otro paso? Nosotros ¿De hacer tenemos... punta de lanza en algún otro tema? Nosotros hoy con el cannabis tenemos que ordenarnos y tenemos que seguir trabajando con el Me cannabis. interesa eso, ¿por qué ordenarnos? Porque todavía no tenemos resuelto, a pesar de que la experiencia tiene unos cuantos años, tenemos problemas. De hecho, hay un sector importante del mercado que todavía no concurre al mercado regulado. Y en la misma medida en que no logremos que todo el mundo que use cannabis lo compre dentro del mercado regulado, tenemos cosas pendientes, asignaturas pendientes. ¿Y en ese sentido qué se puede hacer? Bueno, hay que trabajar, tenemos muchas cosas para hacer. Vos sabés, tenemos puntos de venta que son escasos, tenemos variedades que no son atractivas. La gente se enoja porque yo digo, hay que tener más THC. El problema es que hay que tener más THC en la farmacia porque la gente compra en los clubes con el triple de THC que nosotros tenemos en la farmacia y no compra, son socios de clubes. Sí. Y por otro lado, en el mercado negro tienen toda la variedad que quieran tener. Entonces, si yo quiero que la gente no vaya al mercado negro, tengo que sacarla del mercado negro. Tengo que efectivamente, la mejor manera de combatir... ¿El gobierno va a ir por ese camino? A ver, la primera cosa, el centro de gravedad de la política no es el mercado negro ni el narcotráfico. La lógica no es destruir el narcotráfico y destruir el mercado negro. La lógica es que el usuario no tenga necesidad
de ir al mercado negro y al narcotráfico. Esa es la lógica. Lo que se tiene que producir como un efecto secundario deseable de esto es que el narcotráfico pierda terreno, ¿no? Sí. Pero solo en el cannabis, porque es lo que tenemos en Uruguay. Yo lo que creo es que en el horizonte tenemos que acordar con otras naciones para que ir modificando más, ir corriendo más márgenes, ¿no? Me parece bien lo que usted está mencionando como diagnóstico. Como diagnóstico es claro. Ahora, usted es el secretario de la Junta de Drogas, de un gobierno en vigencia que ya lleva un par de años en el ejercicio de gobierno, que le quedan 3 años, tampoco es que le queda. No, está claro. ¿No? O sea, tiene un periodo de gobierno para trabajar en ese sentido. ¿Qué otro paso se puede dar en cuanto a la regulación de la venta de cannabis para ir a ese sí, yo te decía esas cosas, tenemos que tener más puntos de venta. Hoy el cannabis regulado, por ejemplo, que nosotros vendemos para los usuarios en la farmacia, no está accesible para todos los usuarios. Hay cantidad de departamentos donde no hay ninguna farmacia. Hay un tema de producción también. ¿Eh? Hay un tema de producción. Ahora no, ahora tenemos suficiente cantidad para abastecer todos los puntos de venta, pero no tenemos suficientes puntos de venta. De ¿Eso hecho, porque las farmacias no se adhieren? porque hay problemas con el sistema financiero y entonces eso genera que muchas farmacias no quieran adherirse. Tenemos muchos departamentos en donde no hay una sola farmacia. ¿Y pensar otros canales de venta? Estamos pensando en esas cosas. ¿Qué podría ser? Hay que pensar si no tenemos que tener algunos, por ejemplo, lugares en donde exclusivamente se venda cannabis y quizás, pero hay que pensarlo. Como esos grow shop que hay, que son de artículos vinculados a la marihuana. Estrictamente los grow shop no venden cannabis, ¿no? Venden la parafernalia, claro, pero no venden cannabis. Lo que tenemos que tener son comercios, eventualmente es una posibilidad, comercios autorizados que tengan cannabis disponible y que no sean las farmacias. Solo de cannabis. Por ejemplo, ¿no? Pues es una posibilidad. Para eso se necesita, de alguna manera, ampliar lo que usted decía, ¿no? La variedad de cannabis. Estamos estudiando eso. Perdona porque te digo, porque estoy como con doble gorro. Cuando digo esto lo digo desde IRCA, ¿no? No lo digo desde la Secretaría Nacional de Drogas, porque es IRCA el instituto que se encarga de controlar y regular el tema. Pero están, obviamente... De hecho, yo participo de las dos cosas. Situación de Rocha. ¿Qué es la muestra de cómo llega la droga, de otra manera de ingresar la droga? ¿Qué pasó ahí? En esa tonelada de droga que apareció en una playa. Pero todos los días aparecen, ¿no? Esto es un episodio más, todos los días se incautan, acá apareció accidentalmente, pero hemos tenido incautaciones más grandes que eso, ¿no? En realidad es un episodio más, la demostración de que el control de la oferta termina no funcionando, porque lo que quiero decir también, lo encontramos, podíamos no haberlo encontrado. Y podía estar esa droga distribuyéndose por el país o saliendo, vaya a saber para dónde. Es un episodio más que... ¿No le parece algo distinto, más allá de que esto no sea habitual en el Uruguay, que aparezca un... Me parece terrible, me parece lamentable, me parece que el crimen organizado y que organizaciones clandestinas, eventualmente criminales, manejen un negocio. Recién en la previa se decía, en el conurbano bonaerense se venden 250.000 dosis de cocaína por día. Ese mercado, que es bastante más grande que el de leche y probablemente del conurbano bonaerense, lo maneja el crimen organizado y bandas criminales. Eso es lo que nosotros logramos con la política que estamos desarrollando. Es lo que usted dice, esta es la muestra de que la política prohibicionista no funciona. Yo creo eso. 250.000 dosis. Tampoco la alternativa ¿Hay no una es... estimación de cuánto se vende de droga en el Uruguay por día? Yo no sé eso porque todas las estimaciones son como estimaciones. A veces se dice que por cada incautación hay 9 que no se incautaron. Por cada parte que se incauta hay 9 partes que no se incautaron. Pero eso es una especulación, no se puede saber, ¿no? Y en cuanto a la cantidad... Lo que sí está claro es que los narcos no tienen techo, es que cada vez que vos hagas un esfuerzo por... Cuando fui a Rivera hace poco a reunirme allá, nos decían, del otro lado de la frontera ya hay como una especie de Mides paralelo de los narcotraficantes que reparten canastas entre los pobres en Brasil. Entonces, eso es lo que... Los narcos no tienen techo y cualquier esfuerzo tecnológico, de recursos humanos o de recursos financieros que nosotros hagamos, ellos lo pueden hacer. Ellos no tienen ningún escrúpulo para destruir personas, recursos o lo que sea, ¿no? Entonces, sobre esta incautación y sobre otras que se realicen, como país, ¿no? ¿Hacemos un análisis de la droga que se incauta? Esto me surgió de pensarlo por lo que pasó en Argentina, esto de la cocaína adulterada. En Uruguay, cuando se desarticula una boca de pasta base, cuando se incauta esta droga en una playa o en el puerto, ¿se hace un análisis del producto? Sí. Nosotros tenemos, la primera cosa es que tenemos una coordinación que se llama Sistema de Alerta Temprana, SAT es la sigla, que coordina a todos los organismos involucrados en esto, desde el Ministerio del Interior, el Centro de Información y Análisis y Asesoramiento de Toxicología,
el Instituto Técnico Forense, la Junta Nacional de Drogas, estamos permanentemente en contacto y cuando aparece una sustancia nueva o peligrosa, enseguida, de hecho hace poco emitimos una alerta, hace un par de meses, vinculado con la aparición de nuevas sustancias de síntesis. Eso lo tenemos permanentemente. A raíz de esto que pasó en Argentina y que recibimos el alerta del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, pusimos hincapié, desde el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Junta, nos conectamos con el Instituto Técnico Forense, nada, como para afinar el micrométrico y fijarnos bien en una cosa que ellos habitualmente hacen, que es analizar la sustancia, pero en este caso para ver si tenía esta cosa, pero aparentemente lo que contamina la droga. Aparentemente no estaba, es sí un opiáceo, posiblemente fentanilo. Había alguna cosa que ponía en cuestión que fuera fentanilo. Fentanilo es un opiáceo que tiene vida media corta, y parece que no tenía vida media tan corta, o sea que todavía no estaba claro que fuera fentanilo, pero es una posibilidad. Fentanilo es un opiáceo, o sea, un derivado del opio, y tiene efectos... Sintético en este caso. Exacto, sintético, y tiene efectos casi contrarios a los que tiene la cocaína, ¿no? Y es más caro que la cocaína, lo cual es muy raro, entonces, porque quiere decir que no se usó para estirar la cocaína, porque si es más caro no se usa... Tiene un efecto depresor del sistema respiratorio, como todos los opiáceos, y por eso... Sí, la manera de la que morían quizás llegó a pensar eso. Le quería preguntar sobre el tema ya vamos a hablar sobre un asunto que ha generado polémica, que es el tratamiento de los adictos, pero ¿hay una estimación de la cantidad de personas que consumen a diario cocaína, éxtasis, pasta base en el Uruguay? ¿Eso se sabe? Sí, nosotros desde el Observatorio Uruguayo de Drogas hacemos eso, no solo con estimaciones, sino que hacemos encuestas, tenemos encuestas en la población general y en los estudiantes de la enseñanza media, hacemos las dos. Y además tenemos encuestas online, encuestas, permanentemente lo hacemos eso. Las estimaciones son preocupantes, ¿no? ¿Cuánta gente consume, por ejemplo, cocaína en el Uruguay? Yo el número de cocaína no lo tengo ahora. ¿De pasta base? Lo tengo claro. De pasta base es por encima de 10.000 usuarios y la mayoría están en el área metropolitana, ¿no? Porque no todos. A ver, los consumidores de pasta base generalmente son los consumidores más problemáticos, si se quiere de alguna manera, por el efecto y por el daño que provoca la droga. Están por encima de los 10.000 usuarios. El número no ha aumentado en los últimos 15 años, tampoco ha disminuido. Eso no sé si es una buena o una mala noticia, pero en todo caso es una mala noticia porque ojalá disminuyeran. Lo que ha aumentado es la edad de los usuarios de pasta base. Originalmente eran personas muy jóvenes y ahora son personas en promedio de más edad, ¿no? Lo cual quiere decir que en muchos casos porque sean los mismos, ¿no? También eso puede pasar. No quiere decir que sean los mismos. Sí, que puede ser que sean los mismos. Que puede ser que sean los mismos que hayan seguido consumiendo. Una de las últimas situaciones que de alguna manera usted se manifestó en contra de un proyecto que se había planteado por integrantes de la coalición de gobierno vinculado al tratamiento de los adictos y la posibilidad de internarlos compulsivamente. Sobre ese asunto en particular, más allá de la polémica, ¿se pudo avanzar en algo? O sea, ¿pudieron acercar posiciones o usted simplemente dejó plantada su postura y que corra el camino legislativo que tenga que correr? Sí, yo nunca salí a hablar del tema a menos que me preguntaran, porque es un tema que está en la órbita legislativa. Yo fui al Palacio Legislativo porque a mí me invitaron para que diera mi opinión y di mi opinión. Como mi opinión es contraria al proyecto, como es notorio, después la prensa me preguntó y yo también contesté la verdad, porque a mí me gusta decir la verdad. Me parece un mal proyecto de ley. Después, ¿Qué sí, es lo que tiene malo? Tiene muchas cosas malas, pero entre otras cosas vulnera los consejos que las Naciones Unidas dan con respecto al tratamiento de los adictos. Lo cual no me paro yo en que estoy satisfecho con la atención que nosotros damos. Yo estoy francamente insatisfecho. Yo creo que nosotros tenemos que modificar cosas y que muy probablemente, por ejemplo, yo sería partidario. Yo en general digo que estas cosas no implican solamente o no implican primordialmente soluciones de tipo legislativo. Pero yo estoy pensando si no es tiempo de repensar la ley de salud mental, que haya algunas cosas que haya que modificar. Sumarle algún asunto vinculado específicamente a las adicciones a la ley de salud mental. Tiene algunas cuestiones vinculadas, pero yo creo que hay que consultar, pero lo que pasa es que esto no se puede hacer ni desde la espontaneidad
ni desde la intuición. Esto hay que consultar a los estamentos académicos involucrados, que son los que saben, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que estoy seguro que mucha gente que está del otro lado está pensando en esto. Lo debatimos en los medios, se da la discusión. Yo no debato, a menos, no, pero yo, deja planteado su postura, hay posturas si me antagónicas la preguntan, a esto. si me la preguntan, yo la digo. Está claro, es parte del debate, enriquece el debate. Pero para la madre que tiene un hijo adicto y que no tiene a dónde llevarlo, para el vecino que tiene un hijo adicto que cada vez que sale de la casa, la persona esa por una adicción le roba a él, a la abuela, a la hija, para esa persona que está desesperada porque no tiene cómo darle una atención al hijo adicto, a veces como que sentimos que nos vamos en debate. Yo estoy de acuerdo en eso. Y cuesta encontrar. Yo estoy de acuerdo. El problema es que debatimos. Estamos dando una respuesta. Nicolás, el problema es que debatimos de lo que no tenemos que debatir. Estamos debatiendo en torno a lo que está, que yo creo que hay que modificarlo, y un mal proyecto. Y entonces estamos equivocándonos el camino. Y vas a plantear una alternativa vinculada a ver, primera cosa, cuando los usos de sustancias son problemáticos, en muchos casos constituyen una patología, básicamente. Yo que me disculpen quienes tienen una mirada más social en esto, porque yo rengueo porque yo soy médico y tengo esa mirada. Y lo que Uruguay inventó para trabajar sobre las enfermedades es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es quien tiene en definitiva que dar respuesta a esto, y nosotros eventualmente hacer un sistema no paralelo, sino complementario, que procure colaborar con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso, yo estoy satisfecho con lo que nosotros hacemos, me parece que no. Yo vivo en una inconformidad basal que me parece que hay que modificar cosas. El problema es que, ¿cómo trabajo yo seriamente con estas cosas si me tengo que estar preocupando por discutir un proyecto de ley que no resuelve nada y que agrega problemas? Ese es el problema que es central. Yo quiero trabajar seriamente con esto y no estar pensando a ver cómo resuelvo un proyecto que porque algunos intuyen que pueda andar bien la cosa y no nos permiten resolver las cosas de fondo, ¿no? Meridianamente claro. Daniel Radio, como siempre, un placer conversar por al contrario, asunto. Nos debíamos esta instancia y bueno, esperemos que obviamente se vuelva a repetir en Estamos a las órdenes. Te agradecemos por estos minutos.